En esta sección del curso vamos a abordar la etapa 4 de superposición craneofacial. Esta etapa se correspondería con el estudio y el análisis de las correspondencias anatómicas en un solapamiento cráneo-cara, para tratar de determinar con un grado de seguridad razonable si el cráneo pertenece o no al sujeto representado en la fotografía. Vamos a ver brevemente cuáles son los distintos enfoques seguidos por los distintos autores a lo largo de los años y cuál es el protocolo que se estableció dentro del estándar del proyecto MEPROX, así como algunos ejemplos de los criterios recomendados y más utilizados a la hora de evaluar una superposición. También enseñaremos cómo podemos aplicar esta etapa utilizando el software Skeleton ID. Bien, como ya vimos el otro día, la aplicación de la técnica de superposición craneofacial difiere mucho entre los expertos de todo el mundo, ¿no? Ya que cada experto tiende a aplicar su propio enfoque tecnológico y metodológico al problema en cada paso del procedimiento, ¿no? Pasando desde el proceso de ajuste de las imágenes del cráneo y la cara a los criterios que se aplican para evaluar la consistencia anatómica entre ambos elementos, ¿no? Para tratar de llegar con un grado de seguridad razonable a la decisión de correspondencia entre el cráneo y la cara. A lo largo de los más de 100 años que tiene esta técnica, pues los distintos autores han propuesto diferentes formas de evaluar un solapamiento cráneo-cara. En la bibliografía podemos encontrar autores como Helmer, como Chai, Austin y Mappel, Yoshino, Lang, Hayapraka, Ishii o Gordon y colaboradores. Ahora vamos a ver algunos de los enfoques que se han utilizado a lo largo de los años por algunos de estos autores a modo de un breve resumen, ¿no? Bueno, quería empezar hablándonos del primer enfoque que se utiliza en superposición craneofacial para el análisis de la consistencia entre el cráneo y la cara, que es el enfoque basado únicamente en landmarks, ¿no? En los landmarks homólogos. Para ello os he traído de ejemplo un caso muy conocido, ¿no? Que es que el 21 de junio de 1985, pues el jefe de la policía forense brasileña confirmó que los restos humanos que habían sido localizados en una playa de Brasil en el año 79 pues pertenecían a Joseph Mengele, ¿no? El ángel de la muerte, que fue uno de los criminales de guerra nazi más sanguinarios de la historia. Helmel y colaboradores en el 84 llevaron a cabo la identificación de este individuo por superposición craneofacial y para ello usaron varios marcadores del grosor del tejido blando unidos al cráneo a lo largo de una línea central vertical. Para ello, Helmer empleó valores de tejido blando medio poblacional alemán, ¿no? Que había recopilado por ultrasonido, y lo que hicieron fue alinear las parejas de Landmark y comprobar si al superponerlas los marcadores de tejido coincidían o no con los contornos de la cara, llegando en este caso a una identificación positiva de Mengele. Otro de los enfoques que se utilizan en superposición craneofacial son los enfoques basados únicamente en la morfología comparativa craneofacial. Entre los autores que más emplean este método se encuentran Paul Hayaprakas, que en el 2001 establecieron un método llamado método morfoanalítico que se basaba en la correlación de las formas entre la morfología del cráneo y la morfología observable en la fotografía facial. Este enfoque estaba basado a su vez en trabajos previos desarrollados por Fedosyukin y Nainis, por Iskan, Farkas y George en el 83 y estos autores pues previamente habían establecido una correlación entre las estructuras anatómicas y la morfología craneal y la morfología facial, y Hayapraka presta especial atención a la región nasal a la hora de evaluar una superposición. Aquí os he puesto un ejemplo característico de los que se pueden encontrar en este artículo del 2001 de Hayapraka, en el que podemos observar como en el cráneo tenemos un puente nasal alto, ¿no? Y una base nasal, una abertura piriforme bastante ancha, ¿no? Y a su vez vemos como el puente nasal está desviado hacia la derecha, ¿no?
Esto podemos observarlo en la morfología nasal del individuo de la fotografía, ¿no? Ya estaremos observando esa desviación del puente nasal, estaremos observando cómo esa base nasal es muy ancha en relación a la de la apertura piriforme, y estaremos viendo cómo el puente nasal es alto, ¿no? Se encuentra alto y es corto, igual que ocurre en el cráneo, ¿no? A través de estudiar estas relaciones morfológicas, pues estos autores llegan a una identificación positiva o negativa sobre la correspondencia en una superposición. El tercer enfoque que se lleva a cabo para evaluar un solapamiento cráneo-cara podemos encontrarlo en los estudios de Gordon y colaboradores de 2012, donde estos autores estudiaron tres métodos. Estudiaron por un lado la correspondencia morfológica básica, por otro lado la correspondencia de los landmarks, y un tercer método en el que hacían una combinación de ambos enfoques, ¿no? Combinaban el enfoque del landmark con el enfoque morfológico que hemos visto antes. Cuando estudiaron estos tres métodos, estos tres enfoques, llegaron a la conclusión de que aplicando el método morfológico únicamente obtenían un 85% de coincidencia positiva, mientras que obtenían un 17% de falsos positivos y un 15% de falsos negativos. Al aplicar únicamente el enfoque basado en landmark, obtenían un 80% de coincidencias positivas, un 32% de falsos positivos y un 20% de falsos negativos. Es decir, al emplear únicamente el enfoque basado en landmark, los resultados eran peores que empleando el método morfológico, ¿no? Ya que obtenían un mayor número de falsos positivos y de falsos negativos. Mientras que el enfoque combinado de ambos métodos, combinando landmark y combinando morfología, obtenía un 97,5% en el caso de las coincidencias positivas. Aumentaba el error también de falsos positivos al 53% y disminuía notablemente hasta un 2% los falsos negativos que llegaban a darse, ¿no? Por lo tanto, hoy en día lo más recomendado que veremos ahora en los protocolos de MEPRO es que se utilice la combinación de ambos enfoques, ¿no? Que utilicemos tanto la correspondencia del landmark para guiar el solapamiento cráneo-cara y ver si los contornos del cráneo y de la cara son consistentes, así como el enfoque morfológico para estudiar las correspondencias anatómicas entre el cráneo y la cara para intentar llegar a una conclusión sobre ese solapamiento. Bien, como decía, antes de ver el estándar que se propone en MEPROS hoy día para llevar a cabo el análisis de correspondencia entre el cráneo y la cara en un solapamiento, para ello, lo que se hizo dentro del marco del proyecto MEPRO fue evaluar la frecuencia con la que se empleaban los distintos criterios por distintos autores para la evaluación de la correspondencia anatómica. El doctor Ibáñez lideró en este caso en el 2016 una investigación en la que 37 expertos de 16 instituciones diferentes participaron en un estudio en el que evaluaron 65 criterios en una muestra de 24 superposiciones diferentes. A raíz de los resultados que se obtuvieron en este estudio, pues se propusieron los criterios óptimos para llevar a cabo la evaluación de la correlación anatómica en una superposición. Y teniendo en cuenta que los datos disponibles ante mortem y post-mortem varían de un caso a otro, los criterios de evaluación se dividieron en aquellos que son utilizables en fotografías en vista frontal y aquellos criterios que son utilizables en fotografías en vista lateral u oblicua, respectivamente.
Bien, el protocolo propuesto en MEPRO recopila una serie de criterios para ser utilizados en la evaluación de la consistencia entre el cráneo superpuesto y la fotografía, analizando los criterios anatómicos como la concordancia entre los contornos de la cara y el cráneo, el grosor de los tejidos blandos y la relación posicional de las características faciales y esqueléticas específicas. Se llegó a la conclusión de que los criterios anatómicos podían clasificarse en 4 tipos de familias distintas. Por un lado tendríamos la consistencia entre curvas y contornos morfológicos, en las que estaríamos estudiando si el contorno facial es consistente con el contorno craneal. En este caso, pues estamos viendo aquí el ejemplo del contorno de la frente. Por otro lado, otra de las familias era la consistencia entre la relación posicional de estructuras anatómicas. Sería la relación que existe entre una estructura craneal y una estructura facial. Como estamos viendo en este ejemplo, pues sería la posición del globo ocular con respecto a la órbita. Un tercer grupo, familia de criterios, se correspondería con el marcado trazado de líneas para analizar la consistencia anatómica, ¿no? Se trazarían líneas entre distintos landmarks, tanto en el cráneo como en la cara, y se superponen para ver cómo de consistentes son. En este caso estamos viendo pues la línea entre Socantion, ¿no? En la cara, y la línea entre Stoconchon en el cráneo. Y por último, tendríamos la familia que analiza la consistencia del grosor de tejido blando en una superposición, ¿no? Que aquí la estamos viendo representada mediante conos. Bien, el marcado de línea o la familia de marcado de línea pues consistiría en trazar líneas entre los landmarks, tanto en la imagen facial como en el cráneo, y luego superponer esas líneas para ver cómo es la correspondencia, ¿no? En este ejemplo pues podéis ver cómo se trazaría la línea del plano medio sagital en el caso de la cara y en el caso del cráneo, y se superpondrían esas líneas para ver si se corresponden o no. Aquí tenéis varios ejemplos de cuáles son las líneas que se suelen utilizar con esta familia de criterios. En Skeleton ID actualmente pues no tenemos incluida esta familia, pero lo haremos en un futuro, pero sí que tenemos las otras 3 categorías o familias que he nombrado anteriormente. Bien, como decíamos antes, pues el grosor de tejido blando es muy importante porque nos va a proporcionar información sobre la correspondencia entre el cráneo y la cara, ¿no? Ya que va a servirnos como medio para controlar el contorno exterior de la cara durante la superposición craneofacial, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos viendo aquí que el grosor estaría representado mediante estos conos, y estaremos viendo cómo el contorno del cráneo encaja dentro de la cara, ¿no? Teniendo en cuenta esa distancia de tejido, ¿no? Además, en Skeleton ID, pues ya que hemos mencionado los conos que veis en la imagen, pues esta evaluación o este análisis de tejido lo vamos a hacer mediante la herramienta de conos, ¿vale? Que son estos conos que veis aquí. El tamaño de los conos pues va a venir determinado por el estudio de tejido blando poblacional que hayamos introducido previamente en Skeleton ID, ¿no? Y además podéis, si os fijáis, podéis ver tres regiones dentro del cono, ¿no? 2 franjas amarillas y una franja verde. Pues estas franjas van a representar la franja, en el caso de la franja amarilla, va a representar los datos del estudio de tejido que se encuentran por encima de la media, más 3 veces la desviación en el caso de la franja amarilla exterior, y menos 3 veces la desviación en el caso de la franja amarilla interior, ¿no? Mientras que la franja verde lo que va a representar es el grosor de tejido blando que se encuentra entre la media y más o menos la desviación típica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos conos podemos ver en qué franja o en qué posición del cono recae el punto cefalométrico, ¿no? Que sería el punto que habéis representado en color rosa, ¿no? De esta manera podríamos saber si el punto cefalométrico se encuentra o fuera de rango del grosor de tejido o se encuentra dentro de los estudios estadísticos que estamos utilizando. Otra familia de criterios sería la consistencia entre curvas y contornos morfológicos, ¿no? Estos criterios pues, se van a basar en evaluar las relaciones más comunes que existen entre los contornos óseos y los contornos faciales, ¿no? Podemos distinguir varios tipos de estas relaciones,
que sería pues que el contorno facial siga el contorno óseo, que el contorno facial sea consistente con el contorno óseo o que el contorno facial sea la imagen especular del contorno óseo. Pues un ejemplo de este último sería la forma de la nariz, ¿no? La forma de la nariz pues va a ser la imagen especular de la abertura piriforme. Aquí podemos ver un ejemplo de estos criterios, ¿no? Que sería el primer criterio que veríamos de esta familia a simple vista al evaluar una superposición, que sería que la longitud del cráneo desde el punto mentón hasta el punto bregma pues encaje dentro del contorno facial, ¿no? Es decir, que el cráneo, la altura del cráneo encaje dentro de la altura de la cara. En este ejemplo A pues sería consistente, estáis viendo cómo encaja, mientras que en el ejemplo B sería inconsistente, ¿no? Estamos viendo ya que el punto bregma y el contorno superior del cráneo queda por fuera del contorno de la cara en este caso. Bueno, para continuar, pues esta familia de criterios, la de la relación posicional entre estructuras anatómicas, pues se basa sobre todo en el análisis de la posición relativa de una región del cráneo contra una región facial, ¿no? De que ambas regiones sean consistentes entre sí. Un ejemplo para verlo claro, pues sería el ojo, ¿no? Es decir, el globo ocular debe estar dentro de la órbita, ¿no? En el centro de la órbita para ser consistente. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de los que podéis encontrar en el manual, que sería que la apertura del meato auditivo externo pues debe encontrarse medial al trago de la oreja, ¿no? Este criterio pues se ve más fácilmente si utilizamos algún tipo de marcador que pase a través del meato auditivo. En este caso pues yo he utilizado los propios vectores del punto porion, ¿vale? Como marcador para comprobar a qué altura de la oreja queda el meato auditivo. En este caso vemos cómo queda a la altura del trago, siendo consistente, mientras que en el ejemplo B vemos cómo queda más a la altura de la hélice de la oreja, ¿no? Ya no sería tan consistente. Bien, si recordáis cuando hablábamos de la etapa 2 de superposición, que era esa etapa en la que se hacía la descripción por separado tanto del cráneo como de la cara, mencionábamos que era muy importante tener en cuenta las asimetrías observadas tanto en la cara como en el cráneo, ¿no? Ya que una correlación directa de estas asimetrías aumenta la probabilidad a la hora de individualizar a la persona. Por lo tanto, las asimetrías faciales van a ser también un criterio muy importante a tener en cuenta a la hora de intentar establecer la identidad del sujeto. Las asimetrías más comunes van a ser las asimetrías de la zona nasal, ¿no? Como ya hablaba antes en el enfoque morfológico de Hallaprakar, ¿no? Que le presta mucha atención a la región nasal, las asimetrías en el área cigomática, ¿vale? Así como las asimetrías localizadas en la línea oclusal, ¿no? Causadas por la dentición anterior o sobresaliente, lo que se conoce como prosnatismo, ¿no? Además, pues bueno, en este ejemplo ya estamos viendo, como comentaba también en la presentación de la etapa 2, pues que aquí hay una simetría muy marcada de la mandíbula, ¿no? Hacia el lado izquierdo de la cara. Esto ya nos estaría sirviendo como elemento individualizador, ¿no? Y aumentaría ya las probabilidades a la hora de identificar a esta persona. Ahora vamos a ver aquellos criterios que el protocolo de MEPRO recomienda evaluar en fotografías en vista frontal, así como algunos criterios en vista lateral. Vamos a ver solo aquí los criterios más importantes, ya que tenéis recopilados en el manual que hay en la plataforma, tenéis recopilados bastantes más criterios con sus descripciones, sus definiciones y cómo evaluarlos a través de Skeleton ID. Quiero empezar hablando del criterio de la comparación dental, ¿no? Ya que va a ser el criterio con mayor poder de discriminación y el criterio más importante a la hora de evaluar un solapamiento cráneo-cara. Y es que siempre que en la fotografía estén visibles los dientes, nos va a permitir hacer una comparación dental. Va a ser el criterio más importante porque estamos comparando directamente diente con diente.
Por lo que, por ejemplo, aquí estáis viendo un ejemplo de consistencia y otro ejemplo de inconsistencia de una comparación dental en una superposición. En el caso A, pues podemos ver cómo los dientes del cráneo encajan con los dientes de la fotografía, ¿vale? Podéis ver cómo van encajando todos los dientes. Mientras que en el ejemplo B, que sería un ejemplo de una inconsistencia, ya empezamos a ver cómo por los márgenes de la boca los dientes no son consistentes, ¿no? Lo que ya nos estaría llevando directamente a una exclusión de este cráneo sobre la identidad del sujeto, ¿no? Bien, otro ejemplo que presenta una buena compensación entre subjetividad y poder de discriminación sería que el punto de Stomion se encuentra en los incisivos centrales, no en el margen incisal de los incisivos superiores. Para hacer una aclaración, pues decir que la definición del punto Stomion es que es el punto medio de la línea media de la fisura labial, cuando los labios están cerrados con los dientes en una posición natural, ¿no? Es decir, esta sería la fisura labial y este sería el punto medio de la fisura, ¿no? Es decir, el punto Stomion. Mientras que el punto equivalente craniométrico sería el punto incision, que es el punto que se encuentra en la superficie oclusal de los incisivos centrales superiores, ¿no? En este caso, en el ejemplo A, que es consistente, el punto incision sería este de aquí, que se coloca entre los incisivos centrales superiores, y ya estamos viendo que encaja perfectamente con la posición del punto Stomion, que se encontraría anterior a este punto incision, ¿no? Mientras que en el ejemplo B estamos viendo un ejemplo inconsistente donde el incision entre los incisivos centrales superiores no se encuentra sobre la línea de la fisura labial, ¿no? En el plano medio de la fisura labial sobre la fisura, por lo cual ya sería un criterio inconsistente. Otro criterio también con buena compensación entre la subjetividad y el poder de discriminación es que la línea de cierre oclusal y labial sean consistentes, ¿no? Es decir, si nos vamos al ejemplo A, que sería un ejemplo de consistencia, vemos como la oclusión de los dientes, la línea oclusal de los dientes, va siendo consistente con la fisura labial, ¿vale? Con la boca en una posición cerrada y en una posición con los dientes natural, ¿no? Mientras que en el ejemplo B estaríamos viendo un ejemplo de inconsistencia, ¿no? Si yo trato de seguir la línea oclusal de los dientes con respecto a la línea labial, ya veo como estas no van a la vez, no se van siguiendo. Por lo tanto, ya sería un ejemplo de un criterio inconsistente. Bien, pasando de la región bucal a la región ocular, otro criterio con un buen poder de discriminación sería que la relación posicional sea consistente entre la posición esperada del globo ocular en el cráneo y la pupila en la fotografía, ¿no? En este caso estamos viendo cómo el ojo ocupa la posición central dentro de la órbita, ¿vale? Y la pupila se encuentra en el centro, mientras que en el ejemplo B ya estaremos viendo una inconsistencia donde el globo ocular en este caso queda por debajo de la línea que divide en dos mitades la órbita, ¿no? Queda casi que muy cercano al borde inferior de la órbita en lugar de encontrarse en el centro de esta, ¿no? Otro criterio relacionado con la órbita y el ojo, pues es que el ángulo lateral del ojo se encuentre dentro de la pared lateral de la órbita, ¿no? Es decir, que el punto exocantion en el ojo quede cercano al punto estoconchion en el cráneo. En el ejemplo A estáis viendo un ejemplo de consistencia donde quedan tanto el borde lateral del ojo como el lateral de la órbita muy cercanos en contacto, mientras que en el ejemplo B veis como el canto lateral del ojo no llega ni de lejos al lateral de la órbita, ¿no? Sino que queda casi en el centro. Bien, otro ejemplo pues sería que el arco superciliar pues siga el margen supraorbital, ¿no? Estamos viendo en estas animaciones como el ejemplo A sería consistente, ¿no? Si empezamos a ver la animación desde aquí vemos cómo
el margen supraorbital y el arco superciliar se siguen el uno al otro, ¿no? De manera consistente. ¿Vale? Mientras que en el ejemplo B sería un caso inconsistente en el que vemos como no hay esa consistencia, ¿no? Aquí empieza a subir el margen supraorbital y no se sigue de manera consistente con el arco superciliar en la cara. Ya cambiando de tercio y pasando ahora a las fotografías en vista lateral, vamos a ver algunos ejemplos también de cuáles son los criterios más recomendados dentro del estándar de MEPROS para evaluar una superposición. Bien, este criterio que estamos viendo aquí sería que la altura del cráneo y la cabeza sea similar y que el contorno de la cara y el contorno del cráneo a lo largo se sucedan de manera consistente. Este criterio tiene un poder de discriminatorio importante y una variabilidad significativa, ¿no? Es decir, aquí ya estaremos viendo cómo el cráneo en altura encaja desde la barbilla hasta el punto superior de la cabeza y el contorno a la vez vemos cómo se sucede de manera consistente a lo largo de toda la cabeza o cara, ¿no? Mientras que en el ejemplo B estamos viendo ya una inconsistencia, ya que desde la barbilla hasta el punto más superior, el cráneo en este caso está sobresaliendo del contorno facial, el contorno de la cabeza, tanto por arriba como por la nariz, ¿no? Como por el hueso nasal. Bien, en relación con el criterio anterior, pues el mejor criterio para evaluar en vista lateral sería que el contorno del hueso frontal siga el contorno de la frente en la fotografía, ¿no? En esta animación pues estamos viendo cómo aplicando un barrido sobre el cráneo, estamos viendo cómo este contorno se suceden de manera consistente, ¿no? Mientras que, como decía antes, en el ejemplo B ya estamos viendo como aquí el contorno no es consistente ya que está sobresaliendo del contorno craneal del contorno facial, ¿no? Bien, otro de los criterios con mayor poder discriminatorio en fotografías en vista lateral y que nos va a servir también para guiar el proceso de superposición, pues va a ser que el punto porion, que es el punto que se coloca sobre el meato auditivo externo, pues se alinee justo detrás del trago de la oreja, ¿no? Ligeramente inferior al núcleo de la hélice, ¿no? Es decir, en este caso estamos viendo como el meato auditivo y el canal auditivo en la oreja, pues vemos cómo se corresponden, ¿no? Y a su vez estamos viendo que el punto porion, que sería este marcado en azul, pues se encuentra sobre el trago de la oreja, o en este caso detrás del trago, ¿no? Mientras que en el ejemplo B estaremos viendo una inconsistencia donde el punto porion no se alinea con el trago de la oreja ni con el canal auditivo con el meato auditivo, ¿no? Por lo tanto, sería una inconsistencia. Otro ejemplo de esta familia pues sería la relación entre la espina nasal y la base nasal, ¿no? La espina nasal anterior debe encontrarse posterior a la base nasal en la fotografía, ¿no? Pues en el ejemplo A estamos viendo como en este caso la espina nasal se encuentra posterior a la base nasal, mientras que en el ejemplo B vemos esa inconsistencia donde la espina nasal ya está sobre la base nasal, ¿no? En vez de ser posterior a la base nasal. Además estamos viendo aquí también que el contorno del hueso nasal ya está sobresaliendo del contorno de la nariz, ¿no? Por lo cual sería una inconsistencia. Para terminar con los ejemplos que vamos a ver de criterios anatómicos evaluables en una superposición, pues tenemos un criterio que sería fácil de evaluar y con un poder discriminatorio importante en fotografías en vista lateral, que es que el contorno de la mandíbula siga el contorno de la mandíbula en la cara, ¿no? Estamos viendo en este caso como hay una consistencia, vamos aplicando un barrido al cráneo y vamos viendo cómo el contorno es consistente, ¿no? Mientras que en el ejemplo B estamos viendo cómo hay una inconsistencia, ¿no? Ya estamos viendo cómo el ángulo gonial no se corresponde con el ángulo gonial de la cara y a su vez estamos viendo cómo ya el contorno de la barbilla está sobresaliendo, el contorno del mentón en el cráneo sobresale del contorno de la barbilla en la fotografía, por lo tanto ya tendríamos una inconsistencia o incompatibilidad.
Bueno, para hacer todas estas evaluaciones de los criterios anatómicos que han de tenerse en cuenta para evaluar la correspondencia entre el cráneo y la cara, pues en Skeleton ID tenemos una serie de herramientas que serían el cambio de opacidad para regular el grado de transparencia del cráneo sobre la fotografía, o incluso la herramienta de barrido con la que podríamos hacer un barrido de parte del cráneo, hacer desaparecer parte del cráneo sobre la fotografía para evaluar esa consistencia de estructuras anatómicas, ¿no? Estas herramientas pues ya las hemos ido viendo en las animaciones de los ejemplos que os he estado enseñando antes, ¿vale? Y además dispondríamos de una herramienta de evaluaciones, que sería esta pestañita de aquí, donde vamos a poder ir etiquetando cada uno de los criterios que vayamos evaluando y asignándole a cada uno de ellos pues un grado de consistencia o de soporte, ¿no? Atendiendo a esos grados que se daban en la escala de metros, ¿no? Pues a cada uno de los criterios podremos asignarle un grado de consistencia fuerte, moderado, limitado o inconsistente, ¿no?